Hola jóvenes, un gusto saludarles nuevamente. Esta semana vamos a continuar con la clase de Matemáticas 3 y el tema que vamos a ver esta semana se llama derivadas de funciones polinómicas. El objetivo de esta clase es entender la definición de derivada. Comencemos. Vamos a comenzar definiendo lo que es la derivada. La figura 1.2, esta que está aquí a la derecha, muestra la gráfica de una función, que es esta curva que está acá. Se toman dos puntos, el punto P y el punto Q. Las coordenadas del punto P son A en X, en el eje X, y F de A en el eje de la Y. Y el punto Q en el eje X tiene coordenadas A más H y respectivamente F de A más H en Y. Ahora, la pendiente de la recta PQ, podemos observar esta recta que viene punteada aquí, corta la curva lo que es en dos puntos, la corta en el punto P y en el punto Q que mencionamos anteriormente, y en noveno grado aprendimos a calcular lo que es la pendiente de una recta, que es el cambio en Y dividido por el cambio en el eje X. Entonces aquí, como el valor de F, en el valor más alto de Y, en el caso en el punto Q, tenemos F de A más H, le vamos a restar F de A. Siempre los dos tienen que ser del mismo eje. Y en el denominador, que es el cambio en X, tenemos lo que es el valor de H, que ese es el valor que estamos moviéndonos en el eje de las X a partir del punto A. Ahora, en el punto Q se acerca al punto P. Es decir, si nosotros imaginamos que este punto Q va acercándose acá, entonces va acercándose, entonces la recta se va a ir moviendo, se va a ir desplazando hasta que ese punto Q coincida con el punto P. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando el valor de H vaya retrocediendo el valor que haya obtenido, es decir, se vaya acercando a 0. Cuando H vaya regresándose para acá, entonces va acercándose a 0. Entonces podemos decir que es la pendiente, la recta se acerca a la pendiente de la recta L, es decir, que esta recta existe aquí y que esa recta, la otra que va bajando, la otra recta va coincidiendo con esta misma recta a medida que el punto Q va desplazando hacia abajo en el punto P. Entonces podemos decir que cuando estas rectas van a coincidir, esta recta que está punteada con esta recta que está aquí, con la recta L, ¿cuándo van a coincidir? Cuando le apliquemos el límite a H, es decir, cuando H se vaya acercando a 0. El límite cuando H tiende a 0 de la pendiente va a ser igual a la pendiente de L, es decir, prácticamente esas dos rectas van a coincidir y van a ser la misma recta. Entonces la función que corresponde, el valor de X es igual a este límite, se llama derivada de F de A, aquí en este punto. Entonces ahora vamos a definir lo que es un poco más formal, ya lo que es la definición de derivada. Sea f de X una función, cuando existe el límite, la derivada de F de X, este apóstrofe significa derivada de F de X, va a ser igual al límite cuando H tiende a 0 de la función F evaluada en A más H menos la función evaluada en A, todo dividido por H. Se le denomina derivada de F de X. A este proceso de encontrar la derivada se le llama diferenciación. Cuando nos pida encontrar la derivada de una función, entonces a este proceso se le llama diferenciación. Acaba de mencionar que hay funciones que no tienen derivada. Vamos a analizar esta función. Este es un ejemplo de una función que vamos a analizar qué sucede. Tenemos una función que está definida por partes o por tramos, se le llama en matemáticas, porque en un tramo o un intervalo tiene una forma la función y en el otro intervalo tiene otra forma la función. Entonces cuando X son menores que 1, es decir, los valores en el eje X son menores que 1, la función toma esta forma X nada más. Y cuando los valores de X son mayores o iguales que 1, la función toma la forma 2x menos 1.
Entonces vamos a tratar de encontrar el límite cuando h tiende a 0, en este caso por la izquierda. Recuerden que para encontrar el límite vamos a evaluarlo usando la fórmula derivada. Entonces vamos a tener límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de la función evaluada en 1 más h menos f de 1. Eso va a estar dividido por h. Ahora este 1 más h lo vamos a sustituir aquí en esta x, va a quedar 1 más h menos este f de 1 lo vamos a evaluar aquí también en esta x de acá y va a quedar 1 nada más. Entonces 1 más h menos 1, se eliminan los 1, solo me queda h, y h dividido entre h me va a quedar igual a 1. Entonces ese es el valor del límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, es decir, cuando viene valores que 1. Aquí podemos ver la gráfica cuando los valores se van acercando a través por la izquierda de la gráfica. Vamos de izquierda a derecha. Bien, ahora vamos a hacerlo cuando la función viene acercándose de derecha a izquierda, siempre al mismo número que es 1. Vamos entonces a analizarlo por la derecha. Límite cuando h tiende a 0 por la derecha, vamos a utilizar esta forma de la función, porque estos son los x mayores o iguales que 1. Entonces evaluamos la función, 1 más h lo metemos acá, nos va a quedar 2 multiplicado por 1 más h menos 1. Y ahora evaluamos la función en 1. Entonces tenemos 2 por 1, 2 menos 1 me va a quedar 1. Entonces a multiplicar acá me va a quedar 2 por 1, 2 más 2 por h, 2h menos 1. Entonces aquí se suman los dos negativos 1 que están acá evaluados acá, y se va a eliminar con el 2 de acá, el 2 y el 2 lo me va a quedar 2h aquí. Entonces 2h, las h se van a dividir, h entre h, solo me va a quedar el número 2. Entonces podemos observar y concluir que el límite de esta función no existe. ¿Por qué razón? Porque nos da diferentes. Tanto por la izquierda, por la derecha nos tiene que dar el mismo límite. En este caso nos da valores diferentes. Por tanto, podemos concluir que el límite de esta función no existe. Entonces, al no existir el límite de la función, no podemos encontrar su derivada. Entonces, prácticamente hay una relación entre la continuidad, porque aquí no es continuo, no es prácticamente entre el límite prácticamente no existe. Entonces, al no existir el límite, entonces no podemos encontrar la derivada. Entonces hay una relación muy estrecha que más adelante vamos a explicar. Ahora voy a explicar el ejemplo 1.3. Sea f de x igual a x al cuadrado. Encuentre la derivada de f de x y la derivada de f evaluada en 1. Recuerden que este apóstrofe significa derivada de f de x, derivada de f evaluada en 1. Entonces vamos a aplicar lo que es la fórmula que definimos anteriormente. Entonces derivada de f de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Vamos a evaluar x más h en la función original, que es x al cuadrado, y luego vamos a restarle la misma función y lo vamos a dividir por h. Sustituyendo, entonces vamos a tener, copiamos el límite, x más h lo colocamos en donde está la x entre paréntesis y lo elevamos al cuadrado, porque la función está elevada al cuadrado. A eso le vamos a restar f de x. ¿Quién es f de x? La misma función, x al cuadrado dividido por h. Entonces esto va a ser igual, vamos a desarrollar este cuadrado. Tenemos aquí una suma de dos términos elevado al cuadrado, entonces se desarrolla de esta manera. El primero al cuadrado sería x al cuadrado más dos veces la multiplicación de los dos términos, x por h, que son estos dos de acá, más el segundo al cuadrado, que sería h elevado al cuadrado, y a eso le restamos x al cuadrado, todo dividido por h. Entonces aquí vamos a observar que esta x se va a eliminar o se va a restar con esta x al cuadrado, ¿verdad? Entonces solo me va a quedar en el numerador, copiamos el límite, 2xh
más h al cuadrado sobre h. Esta x se eliminaron. Aquí podemos observar que tenemos en el primer término 2xh más h al cuadrado. Entonces podemos factorizar y vamos a tener lo siguiente. ¿Cuál es el factor común que tienen? ¿Cuál es la letra que tienen en común? La letra h. Entonces ponemos paréntesis, sacamos una h, ponemos 2x dentro de paréntesis, más aquí como no hay ningún número acompañando a la h, es como que esté el número 1. Entonces me va a quedar 2x más 1 por h, ¿verdad? Y eso va a estar dividido por h, ¿verdad? Entonces acá vamos a tener lo siguiente. Aquí es un h, ¿verdad? Pues va a quedar 2x más h. Y el límite cuando h tiende a 0 de esa función. H con h se elimina. Solo me queda 2x más h. Bien, al evaluarla en 0, h evaluamos en 0 aquí. 2x más 0 me va a quedar 2x. Entonces el límite de esta lo hemos encontrado. Por tanto ya encontramos su derivada. Entonces la derivada de esta función de x al cuadrado es igual a 2x. Ahora vamos a encontrar la misma derivada. Ya la tenemos, entonces solo la vamos a evaluar en el número 1. Entonces vamos a utilizar la derivada que encontramos anteriormente, 2x. Donde está la x voy a evaluar el número 1. Y 2 por 1 lo voy a multiplicar y eso me va a ser igual a 2. Y ya hemos encontrado las dos derivadas. La derivada en x que nos están pidiendo y la derivada evaluada en el número 1. Hay que mencionar otras notaciones o otras formas de escribir la derivada de una función. Es poner d sobre dx f de x. Esto es lo mismo, derivada de f de x en este caso con respecto a x. Cuando se trata de la función y igual a f de x. Y y' también la podemos escribir o derivada de y con respecto a x. Es lo mismo. Cuando f de x tiene su derivada, se dice que f de x es diferenciable, es decir, es derivable. De tarea, a usted le va a quedar realizar estos ejercicios. Van a encontrar la derivada de cada una de estas funciones en x y luego van a evaluar esa derivada que encontraron, van a evaluar en 1, es decir, cuando ya encuentren la derivada en x, solamente le van a sustituir el valor de 1 y van a encontrar ese valor. Y eso es parecido al ejemplo que yo les expliqué para cada una de ellas. Bien, cabe ya para culminar que decir que una función diferenciable es una función continua. Esta es la relación que yo les decía. Repito, una función diferenciable o derivable es una función que es continua, es decir, que es una función que es suave, que la función no tiene cambios bruscos, que no hay huecos en la función. Entonces aquí tenemos la demostración de que lo que estamos diciendo anteriormente se cumple. Entonces tenemos que el límite de una función, en este caso f de x, cualquier función, menos f de a, cuando aplicamos el límite, cuando x tiende a, va a ser igual. Cambiamos acá el límite, cuando h tiende a 0, en este caso multiplicamos por 1 porque h dividido por h es 1. Entonces aquí estamos solamente transformando la función original que me estaban dando. Y me queda lo siguiente, aplico el límite a esta parte y luego le aplico el límite a h por separado. Entonces vamos a tener que esto por definición, si ustedes lo observan, es la derivada de f de a, en este caso evaluada en a. Y el límite cuando h tiende a 0, le evaluamos la h en 0, me va a quedar 0. Y la derivada por 0 es igual a 0. Por tanto, luego se queda que el límite de f de x cuando x tiende a a es igual a f de a. Por tanto, es continua. Recuerden que el límite debe existir y el valor del límite debe ser igual a la función evaluada en ese límite. Por tanto, se dice que una función diferenciable es una función continua. Bien, espero hayan prestado atención y nos vemos en la próxima clase.